Profe. Bueno, Buenas tardes. ¿ven la filmina? ¿El PowerPoint? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo ven? Perfecto. Bueno, empezamos la clase, ¿sí? Como siempre, cualquier duda que tengan, interrumpen, preguntan todas las veces que sea necesario. No se queden con ningún tipo de duda, ¿sí? Si voy rápido, me avisan. Si no entendieron algo que yo les expliqué, me lo vuelven a preguntar. Y si no se llega a ver la filmina en algún momento, me avisan, ¿sí? Bueno, empezamos. Hoy ya estamos en la segunda gran parte de la materia, que ya terminamos derecho individual, ahora empezaron ustedes con derecho colectivo, vieron la parte general y vieron asociaciones sindicales. El viernes van a ver todo lo que es el procedimiento de negociación colectiva, y hoy conmigo van a ver lo que son los conflictos del trabajo. Es un tema que está en unidad 8. Respecto, si bien estamos dentro del área del derecho colectivo del trabajo, nosotros vamos a ver hoy conflictos individuales por una parte y por otro los conflictos colectivos del trabajo, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con los conflictos individuales del trabajo. Es un conflicto individual. Un conflicto individual es un conflicto de uno o varios trabajadores individualmente considerados que se le realiza al empleador. ¿Por qué? Porque el empleador no está cumpliendo una o varias obligaciones que pueden derivar de la ley de contrato de trabajo, pueden derivar del contrato individual del trabajo, pueden derivar de los estatutos profesionales que vimos en la otra clase, pueden derivar de los convenios colectivos del trabajo, de cualquier norma legal. Acá acuérdense de cuáles son las fuentes del derecho del trabajo. Las fuentes del derecho del trabajo generan derechos y obligaciones para las partes. El incumplimiento de algunas obligaciones puede generar un conflicto individual del trabajo. Con respecto al conflicto individual, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que es un trabajador o son varios trabajadores individualmente considerados. Ya vamos a ver en la segunda parte de la clase los conflictos colectivos del trabajo. Acuérdense, lo han visto en la parte general de derecho colectivo del trabajo, que en el derecho individual tenemos al trabajador y al empleador individualmente considerados. En el derecho colectivo ya tenemos a los trabajadores agrupados a través de asociaciones sindicales de trabajadores y a los empleadores también agrupados a través de las cámaras empresariales, asociaciones empresariales, uniones empresariales o como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre el conflicto individual y el conflicto colectivo es que en el individual es un conflicto que un trabajador o varios trabajadores individualmente considerados plantean al empleador. Y ya vamos a ver las distintas formas de plantear este conflicto ante el incumplimiento de obligaciones a cargo del empleador. En cambio, en el conflicto colectivo, ya el trabajador no va él solo, sino que va al conflicto a través de su asociación sindical de trabajador. A través de, ustedes ya vieron la parte de asociaciones sindicales, vieron que hay asociaciones simplemente inscriptas y asociaciones gremiales con personería gremial. Estas asociaciones gremiales con personería gremial son las que están legitimadas para participar en los conflictos colectivos del trabajo y sus mecanismos de solución. ¿Van bien hasta ahí? Entonces, ahora vamos a ver el conflicto individual. Y en el conflicto individual, ante el incumplimiento, insisto, de una obligación a cargo del empleador, como puede ser que puede ser incumplimiento relacionado con la jornada de trabajo, puede ser incumplimiento relacionado con la modalidad de pago del salario, porque no se está pagando el salario en tiempo y forma, porque no se está pagando el salario conforme a las escalas salariales aplicables al sector. Paréntesis. Ven cómo todo el derecho del trabajo está íntimamente relacionado. En un conflicto individual o en un conflicto colectivo del trabajo vamos a ver temas relacionados con el derecho individual del trabajo, los derechos y obligaciones de las partes, ¿sí? Entonces, ante el incumplimiento, este trabajador, que puede ser uno solo, pueden ser varios, pero que no recurren a la asociación sindical con personería gremial para iniciar un conflicto colectivo, sino que individualmente
realizan reclamos al empleador. Hay una instancia extrajudicial. La instancia extrajudicial, como el propio término lo dice, es la instancia en donde no hay ningún tipo de reclamo, ni administrativo ni judicial. Esta instancia extrajudicial se puede dar de diferentes maneras. Reclamos verbales, planteamientos verbales, planteamientos o reclamos por escrito al empleador. Cuando estas primeras conversaciones, ya sea por escrito o verbales, no tienen ningún tipo de incidencia y el patrón, la patronal es reticente al cumplimiento de las obligaciones, no se llega a un acuerdo, ya el trabajador puede realizar una intimación fehaciente. ¿Qué es una intimación fehaciente? La intimación fehaciente es aquella intimación que, en el cumplimiento de determinados recaudos legales, aseguran el pleno e integral conocimiento del reclamo al empleador y lo ponen en mora. En mora, es decir, lo intiman bajo el apercibimiento de darse por despedido, de iniciar las acciones judiciales que correspondan o lo que fuese. Pero ya lo ponen en mora fehaciente. ¿Y cuál es esta intimación fehaciente? La intimación realizada a través del, para el trabajador, telegrama ley de la 23.789, ¿sí? Cuando el trabajador realiza la intimación, lo aconsejable es que siempre la realiza mediante este telegrama. Este telegrama son telegramas gratuitos. Ya habíamos visto cuando vimos los principios generales del derecho al trabajo, era el principio de gratuidad. Es decir, que al trabajador se le tiene que garantizar la gratuidad del acceso a los reclamos extrajudiciales, administrativos o judiciales. ¿Sí? Acá les pongo, entonces, insisto, paréntesis, ¿qué pasa por el empleador? El empleador también puede, ante el incumplimiento de determinadas obligaciones a cargo del trabajador, también puede, lo que vimos en el parcial del día lunes, aplicarle alguna sanción disciplinaria o intimarlo extrajudicialmente. Si lo intima extrajudicialmente, también aconsejo que siempre sea mediante una intimación fehaciente. ¿Y cuál es para el empleador? La intimación realizada por carta documento. ¿Sí? Son intimaciones que son realizadas en triplicado, tiene una numeración, interviene el funcionario del correo y aseguran, insisto, la plena e integral conocimiento por parte de la otra parte, de la parte requerida o intimada. ¿Sí? Y a su vez que se lo pone en mora. ¿Qué significa en mora? Que a partir de ahí, él ya fehacientemente se sabe que no está cumpliendo. Hasta ahora eran conversaciones, pero a partir de que ha sido intimado, ya tiene un plazo, empieza a correr la mora, etcétera, etcétera. Acá les pongo yo cuál es la importancia de las intimaciones extrajudiciales. Y aquí, la gran importancia de las intimaciones es que estas intimaciones, como vieron ustedes que el derecho al trabajo es un derecho protectorio, tienen que ser realizadas tanto por el empleador como por el trabajador, siempre en resguardo del orden público laboral y de las prescripciones y normativa laboral aplicable al caso. Yo siempre digo que un reclamo laboral, ya sea administrativo o judicial, se gana o se pierde si las intimaciones fueron bien hechas o mal hechas. Y ahí les aconsejo, y no es que yo defienda a mi gremio de abogados, pero ustedes como contadores, si tienen que realizar una intimación, mi recomendación es que siempre hablen con un abogado. Y si es un abogado que conoce temas relacionados con el derecho del trabajo, mejor. Porque la contestación o la intimación a una contestación, o la intimación por incumplimiento de obligaciones laborales, se va a configurar con esta intimación. Si la intimación está mal hecha, seguramente el proceso o el reclamo va a tener sus complicaciones. Por eso es que yo digo que es de suma importancia realizar estas intimaciones. Yo he visto con intimaciones hechas por empleados de sindicatos, por dirigentes sindicales, insisto, por contadores, no tengo nada contra los contadores, pero que terminan siendo intimaciones o contestaciones a intimaciones incompletas y que no se adecúan a las características específicas o especiales del derecho al trabajo. ¿Me explico?
¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? No, profe. Ninguna. Entonces, esta es la primera etapa extrajudicial, ¿sí? Hay una instancia administrativa. Si el trabajador extrajudicialmente no tuvo éxito en su reclamo y no llegó, ya sea por los reclamos verbales, los reclamos escritos, las intimaciones recientes, a un acuerdo, un entendimiento, un diálogo que pueda canalizar a una solución equitativa y justa entre empleador y trabajador, el trabajador tiene la posibilidad, y el empleador también, de recurrir a la instancia administrativa. ¿Administrativa a dónde? Ante la autoridad administrativa del trabajo. En Jujuy los reclamos se hacen ante la Dirección Provincial del Trabajo, ¿sí? Aunque también tenemos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, pero hoy, por el Pacto Federal de Empleo, todos los procedimientos de conciliación administrativa son realizados ante la Dirección del Trabajo. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la conciliación administrativa obligatoria, previa a la instancia judicial. En Jujuy todavía no tenemos la instancia administrativa obligatoria. Hay proyectos de ley que se han presentado. Yo, como integrante del Colegio de Abogados, he participado hace un par de años o varios años en estos proyectos, pero todavía no se han podido concretar. Es decir, que en Jujuy haya una instancia administrativa obligatoria. ¿Cuál es el objetivo de esta instancia administrativa? Evitar el juicio, porque como ustedes escucharán o verán en las noticias o en amigos, familiares, los procesos judiciales tardan muchísimos años. Razón por la cual lo que se tiende a través de la instancia extrajudicial o instancia administrativa es solucionar el conflicto sin llegar a un proceso judicial. La instancia administrativa es una instancia extrajudicial también, y es un procedimiento gratuito para el trabajador. Al igual que la intimación que yo les contaba recién y esta instancia administrativa, el procedimiento, insisto, en virtud del principio de gratuidad, es gratuito. Disculpen si todo este tema les aburre un poco y ustedes dirán, ¿qué tenemos que ver en esto? Y sí, hace a la cultura y formación general de ustedes, ¿sí? Y nosotros tenemos la obligación de darle un pantallazo general de todo lo que involucra el estudio del derecho del trabajo. Y el día de mañana, si ustedes trabajan en cuestiones vinculadas al derecho del trabajo, tienen que saber que ante un conflicto individual tienen una instancia extrajudicial con las intimaciones, tienen que saber cuál es la importancia de realizar bien una intimación o contestar bien una intimación, tienen que saber que esto es gratuito, tienen que saber que pueden acceder a una instancia administrativa y solucionar tanto trabajador como empleador. El trabajador, la ventaja que tiene en estas dos instancias administrativas es que si soluciona el conflicto acá, se terminó el conflicto y puede seguir la relación de trabajo desarrollándose normalmente. Y para el empleador también, porque si el empleador no logra una solución, un acuerdo conciliatorio al conflicto individual y permite que se lo demande judicialmente, los costos de la demanda judicial para el empleador van a ser sumamente altos. Ya en instancia judicial tiene que pagar honorarios de abogados, tasas de justicia, peritos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si ninguna de estas dos instancias administrativas llega a buen puerto, ya el trabajador puede realizar reclamos individuales ante los tribunales del trabajo en el Poder Judicial. ¿Sí? El procedimiento ante los tribunales del trabajo también es gratuito. ¿Sí? El trabajador no tiene que pagar tasa de justicia, no tiene que pagar un abogado, no tiene que pagar absolutamente nada. ¿Por qué es gratuito? ¿Por qué? Porque lo que la ley procura en cualquiera de estos tres procedimientos es que el trabajador tenga un acceso efectivo a la defensa de sus derechos y que los reclamos no tengan ningún costo, porque si tienen algún tipo de costo pueden limitar la posibilidad de que el trabajador pueda hacer estos reclamos. Si el trabajador, para hacer un reclamo, para hacer una intimación fehaciente, para hacer un reclamo administrativo o para interponer una demanda judicial, tiene que pagar tasas de justicia, tasas administrativas,
tiene que pagar el valor de la carta documento, le tiene que pagar un abogado, en ese caso el trabajador quizás va a pensar si está en condiciones económicas de hacerlo o no y quizás desista del reclamo por esta cuestión económica. Insisto, por ello es que la ley de contrato de trabajo y los códigos procesales del trabajo de las provincias y del federal establecen la gratuidad de todos estos procedimientos. ¿Alguna duda? Seguimos con conflictos individuales. Si el trabajador tiene que recurrir a los tribunales de la provincia de Jujuy, tenemos que decir que en la justicia de Jujuy, el Poder Judicial, tiene el fuero del trabajo a través de tribunales, ¿sí? Tenemos los tribunales del trabajo. ¿Qué son tribunales? Tenemos uno en San Pedro y 3 tribunales en la ciudad de Jujuy. Tribunales es porque están integrados por 3 jueces, un presidente de trámite y 2 vocales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que la organización de la magistratura del trabajo, del Poder Judicial Laboral, del Foro del Trabajo, está regido por la ley de la magistratura, la ley orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal de Trabajo de Jujuy. Sintéticamente les voy a explicar cómo el procedimiento de la justicia del trabajo en la provincia de Jujuy. Primero tenemos que tener en cuenta que Jujuy es una de las provincias que de hace muchísimos años, décadas, tiene uno de los códigos procesales del trabajo más modernos, porque establece básicamente el procedimiento oral a través de las audiencias de vista de causa. Digo son modernos y el procedimiento es sumamente bueno y propicio para que los juicios avancen rápido, pero en la práctica no avanzan, ¿sí? ¿Cuáles son los caracteres fundamentales del procedimiento laboral en Jujuy? Es gratuito para el trabajador, el empleador no, el empleador tiene que pagar las tasas y demás. Lo preside un tribunal del trabajo. El impulso procesal es de oficio. ¿Qué significa esto? Que una vez que el trabajador interpuso la demanda, el que tiene que dirigir el proceso es el juez, el tribunal del trabajo. Si el empleador a través de su abogado no mueve el procedimiento o el trabajador a través de su abogado no mueve el procedimiento lo va a mover el tribunal. Por eso es que es de oficio. A diferencia de los juicios civiles, que el impulso procesal no es de oficio, sino a instancia de partes. Si las partes piden, el juez provee, el juez resuelve. En este caso no, el procedimiento laboral se va a mover a instancias del Tribunal del Trabajo. ¿Por qué? Esto también es el principio protectorio del trabajador. Lo que se busca es que el proceso avance y termine, de modo que el trabajador pueda terminarlo y ver si logra una solución al conflicto, a través de un acuerdo judicial o a través de una sentencia en que el juez le reconoce. En el proceso judicial, el trabajador requiere de un patrocinio legal, a través de una carta poder que también es gratuita, ¿sí? El empleador también se tiene que presentar con un abogado, pero a través de un poder general de juicio que es otro acta de escribano. El procedimiento es oral, como se les decía. El artículo 17 del Código Procesal del Trabajo de Jujuy contiene una disposición que hace al principio protectorio. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro especial que se debe llevar cuando se registra un trabajador? Y habíamos visto que cuando el empleador incumple con las normas que rigen cómo se debe llevar este libro especial, todo incumplimiento se va a presumir en contra del empleador, es decir, a favor de las afirmaciones del trabajador. ¿Me sigo? Entonces, el artículo 17 tiene una norma muy parecida, en el sentido de que si el empleador es reticente en proporcionar información o documentación en el juicio que haga a la resolución, por ejemplo, el empleador no presenta los recibos de sueldo, el empleador se niega a presentar el libro especial del artículo 52, ¿sí? O el empleador no presenta las tarjas de horario, o el empleador, cualquiera cuestión, el Código Procesal de Trabajo de Jujuy dice que ese incumplimiento, esa reticencia, esa negativa a presentar información o documentación,
se va a considerar como que las afirmaciones del trabajador son ciertas y veraces. ¿Sí? Esta es una presunción iuris tantum, es decir, que puede admitir por el contrario. Pero si el empleador no cumple con esta obligación, va a estar en problema porque se va a presumir que lo que está diciendo el trabajador es cierto. Y en esto tiene mucha importancia la tarea de los contadores. En las empresas, los contadores o administradores de empresas que llevan o tienen a su cargo cuestiones laborales, tienen que estar muy atentos cuando llegan requerimientos, ya sea a través de una demanda o requerimientos de la justicia en donde se solicita información y documentación. Si el contador o el administrador de empresa a cargo del manejo de la cuestión laboral no presenta esta información o documentación, va a estar causando un gran problema en el juicio para el empleador. Entonces, es muy importante, y en este sentido también los que vieron conmigo cuando vimos derechos y obligaciones de las partes, llevar correctamente la registración del trabajador. Llevar el libro del artículo 52, llevar las planillas de horario, tener los contratos por escrito, tener un legajo del trabajador, etcétera, etcétera. Porque el día de mañana, si hay un requerimiento administrativo judicial, la documentación se tiene y se puede proporcionar. Los tribunales del trabajo tienen un ministerio público. Un ministerio público es un fiscal del trabajo. Hoy en Jujuy ya hay un solo fiscal del trabajo que casi no funciona. Es una cuestión hoy que resulta inaplicable cuando sigue vigente. Porque el Ministerio Público es una suerte de un defensor más del trabajador. El fiscal del trabajo va a controlar que el procedimiento se desarrolle normalmente, que el trabajador esté bien defendido y que se pueda arribar a una justa composición de intereses en el conflicto individual planteado. ¿Sí? Hay una prohibición de realizar pactos o cuotas litis. Esto es el principio general. Acá en Jujuy la ley de honorarios de abogados permiten determinadas cuestiones laborales realizar con cuota litis. ¿Qué es la cuota litis? Es si el abogado representa un trabajador, no puede acordar con el trabajador que le va a cobrar de lo que el trabajador cobra en el juicio, por ejemplo, por una indemnización por despido, que le va a cobrar un 10 o un 15%. ¿Sí? Y los plazos procesales son perentorios, es decir, si yo tengo un plazo para contestar demanda de 15 días, ese plazo al cumplirse los 15 días se vence y no hay ningún tipo de ampliación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo tienen claro? ¿Quieren que veamos algo o no? ¿Sí o no? Contéstenme, por favor. Sí, profe, hasta ahora todo bien. Bueno. Profe, el punto H, ¿puede explicar? No Prohibición de pacto, convenio y cuota, es lo que les acabo de explicar. Cuando el trabajador realiza un reclamo judicial, por ejemplo, para el pago de un salario, para el pago de diferencia de salario, para el pago de horas extras, para el pago de la indemnización por despido, ¿sí? Esto implica una suma de dinero X, por ejemplo, 100 pesos. El abogado no puede hacerlo firmar al trabajador un convenio en el cual le diga, de estos 100 pesos que vos estás reclamando, cuando vos los cobres me vas a pagar el 10 o el 15%. ¿Sí? Porque esto atenta contra el principio de integralidad. Acuérdense que estamos frente a derechos de carácter laboral y alimentario. Entonces el abogado no puede quedarse con una porción del alimento del crédito laboral del trabajador. ¿Me sigue? Este principio no es absoluto. En Jujuy, en la ley de aranceles de abogados, se permiten en determinados casos cuota litis bajo determinadas condiciones y restricciones. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, nada. Como yo les decía, es un juicio oral y tiene 3 etapas fundamentales. Una en la que el trabajador interpone la demanda, acuérdense, con un abogado, la contestación de demanda por parte del empleador,
hechos nuevos. Los hechos nuevos es de lo que el empleador diga, se le corre un traslado al trabajador para que diga si hay alguna cuestión nueva o novedosa que se haya incorporado al juicio y por el cual el trabajador quiera expedirse. Siempre se fija una primera audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque lo que busca el Código Procesal de Jujuy es que el juicio no avance, que se trate de conciliar el proceso de modo que el trabajador pueda haber satisfecho su crédito lo más rápido posible, sin tener que tramitar todo el juicio, ¿sí? Lo ideal es que estas audiencias las tome el juez personalmente. En Jujuy, no todas las audiencias de conciliación las toma el juez, pero están empezando a hacerlo, cosa que ayuda muchísimo, porque el hecho que esté el juez y no el secretario o un empleado del tribunal ayuda mucho a tratar de desentrañar y despejar las cuestiones que son más de conflicto y de litigio en procura de tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio, insisto, justo, equitativo, tanto para empleador como para trabajador. Luego de esta etapa, si no hay una audiencia, si no hay una conciliación que ponga fin al litigio, viene la etapa de la prueba, que termina con una audiencia de vista de causa. Acá viene la oralidad. La oralidad es una audiencia con un tribunal donde están los 3 jueces del trabajo, el fiscal, el secretario y los abogados, en donde van a declarar los testigos, van a prestar, si hay prueba confesional de empleado o trabajador, van a prestar prueba confesional, se puede pedir el dictamen de peritos, ¿sí? Y terminada la prueba, se presenta un alegato y el expediente va a sentencia. Una vez dictada la sentencia, esta sentencia en Jujuy es recurrible a través de recurso de inconstitucionalidad al Superior Tribunal de Justicia. Perdón, en cuanto a los tipos de prueba, se admiten todo tipo de pruebas. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera parte del contrato de trabajo, que era un contrato no formal, que podía ser celebrado por escrito o verbal, y que la ley de contrato de trabajo admite todo tipo de pruebas para demostrar la existencia o no existencia del contrato de trabajo o el incumplimiento de determinadas obligaciones laborales? Esto tiene íntimamente vinculación con el procedimiento oficial laboral. El procedimiento laboral es consistente con lo que establece la ley de contrato de trabajo y dice que se pueden utilizar cualquier tipo de prueba, documentos, pericias, testigos, prueba confesional, filmaciones, inspecciones oculares, grabaciones, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda con el conflicto individual del trabajo? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, yo pongo ahora la otra filmina. Insisto, por ahí esto le suena aburrido, pero hace a la cultura general. En toda carrera uno tiene materias que son específicas de lo que a uno más le gusta, y por ahí materias, yo insisto, la laboral es una materia que ustedes van a utilizar permanentemente, ¿sí? Si se dedican a cuestiones laborales. Hay muchísimos contadores que tienen íntima vinculación con el derecho del trabajo. Y es importante que tengan una noción, un conocimiento básico o esencial de lo que son los conflictos individuales, de si se pueden solucionar extrajudicialmente a través de intimación o requerimientos, a través de instancia administrativa y cuál es la instancia judicial. Por supuesto que ante un conflicto, yo lo que aconsejo siempre acá es el trabajo interdisciplinario, es decir, del contador, del abogado. El abogado colabora con el contador con el abogado. Si es necesario, hay que consultar, si hay una cuestión médica, consultar con un médico. Si hay una cuestión relacionada con higiene y seguridad del trabajo, y por ahí consultar con el técnico en higiene y seguridad del trabajo, etcétera, etcétera. Pero acostumbrémonos a hacer un trabajo interdisciplinario. Es mucho más efectivo. Ninguno
ningún profesional conoce de todas las áreas. Entonces es muy importante que vayamos vinculándonos. Ahora vamos a ver los conflictos colectivos. Yo cuando empecé la clase le dije el conflicto individual es el trabajador individualmente considerado, o varios trabajadores, pero individualmente considerados, que efectúan un reclamo al empleador ante el incumplimiento de obligaciones laborales a su cargo. Este requerimiento puede ser hecho mediante conversaciones, por escrito, por intimaciones fehacientes, por reclamos administrativos ante la Dirección Provincial del Trabajo o ya sea en última instancia y la peor de todas, un reclamo ante los tribunales del trabajo. En el conflicto colectivo del trabajo ya no es el trabajador individualmente considerado, sino que el trabajador, a través de su organización sindical con personería gremial, plantea un conflicto ante el empleador. Es un conflicto, a diferencia del individual, de un conflicto social. Los trabajadores actúan colectivamente a través de su sindicato con personería gremial y afectan a una determinada categoría laboral. Muchos conflictos individuales pueden transformarse en conflictos colectivos de trabajo. Por ejemplo, si hay una empresa que no está pagando los salarios conforme a las escalas salariales vigentes y aplicables al sector, pueden haber reclamos individuales, pero si la empresa ya empieza a todos los trabajadores no cumplir este conflicto individual, se puede transformar en un conflicto colectivo. Se afecta a toda la categoría profesional, a toda la clase, y ya genera un conflicto social y ya hace el reclamo, ¿sí? El conflicto también se puede plantear con cuestiones de higiene y seguridad del trabajo, se puede plantear con cuestiones que hacen a la jornada de trabajo, se puede plantear con cuestiones que hacen a la prestación efectiva de tareas, etcétera, etcétera. Pero insisto, acá ya no es el trabajador, sino que es el sindicato, la asociación sindical con personalidad gremial. Ustedes ya vieron la ley de asociaciones sindicales y ahí vieron que habían asociaciones simplemente inscritas y asociaciones con personalidad gremial. Las con personalidad gremial pueden participar en el conflicto, pueden llamar al conflicto colectivo y pueden participar en el procedimiento de solución de ese conflicto colectivo. Acuérdense, para que relacionen y lo tengan en cuenta, que la asociación simplemente inscrita no puede iniciar un conflicto colectivo del trabajo ni participar en el procedimiento de solución, salvo cuando no haya una asociación sindical con personería gremial dentro del rubro de actividades que se trate. En este caso, la asociación simplemente inscrita sí va a poder participar del conflicto colectivo del trabajo. Existe un conflicto y confrontación de intereses entre los distintos sujetos del derecho colectivo del trabajo, ¿sí? Entre el sindicato con personalidad gremial y las agrupaciones de empleadores, asociaciones, uniones industriales, etcétera, etcétera. En este conflicto, ambas partes, empleadores y trabajadores, tienen que estar legítimamente representadas. El trabajador, ¿a través de quién? A través de su sindicato. ¿Y quiénes van a ser? Ustedes vieron las clases pasadas que existen determinados órganos de representación y de actuación de los sindicatos. Entonces, ese órgano es el que va a representar al trabajador, al sindicato. Y los empleadores también, estas asociaciones, uniones industriales, cámaras empresariales y demás, tienen que tener una representación legítima que se acredita con los poderes correspondientes, ¿sí? Conforme surgía el conflicto, los conflictos colectivos generalmente son conflictos que tienen correlato con conflictos sociales, ¿sí? Hoy, en el ámbito del derecho del trabajo, ustedes, si se informan diariamente, van a ver que hoy hay numerosos conflictos sociales que pueden transformarse en conflictos colectivos del trabajo o viceversa, ¿sí? La cuestión salarial, la cuestión de la falta de trabajo en negro, las cuestiones de los despidos, las cuestiones de las suspensiones, hoy se generan, es decir, hoy, por ejemplo, una empresa decide, bueno, hoy con toda esta cuestión miren, vinculemos un poquito, esta cuestión de los
de los precios, ¿no? Del control de precios. Los que ven los supermercados, por ejemplo, o el que produce galletitas, dice, mire, si usted me obliga a vender el paquete de galletitas a 5 pesos, yo, el ingreso que voy a tener no me va a permitir mantener mi empresa. Yo tengo un costo fiscal, un costo laboral, un costo de funcionamiento de tanta plata. Y para eso yo a la galletita la tengo que vender a 10 pesos. No, usted la va a vender a 5. Esa empresa de repente puede decir, bueno, yo hasta acá llego, yo tengo que cerrar la empresa y despedir a la gente, o puede iniciar un procedimiento preventivo de crisis y suspender, o reducir salarios, o ver, ya se plantea el conflicto colectivo del trabajo. Y un conflicto social, que actualmente en la Argentina lo vivimos. Hay un conflicto social que es la falta de dinero, la falta de trabajo, la inflación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre estos conflictos van a tener una vinculación. Cuando hablamos de conflicto colectivo, el trabajo, el sindicato tiene que generar el conflicto solamente por cuestiones que hacen a derechos y condiciones de trabajo y empleo. En la Argentina es harto conocido que los sindicatos muchas veces generan conflictos colectivos de trabajo con intereses extraños al derecho del trabajo. Se generan conflictos colectivos por cuestiones, sobre todo políticas o sociales. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, y el día de mañana si ustedes trabajan para un empleador y si se genera un conflicto colectivo, es que el conflicto ustedes tienen que, para sentarse a negociar, decir, acá tiene que haber un conflicto relacionado con derechos y condiciones de empleo y trabajo. No vamos a discutir en una mesa de solución del conflicto cuestiones ajenas al derecho del trabajo. ¿Sí? Y estos conflictos, se genera el conflicto. ¿Cómo se materializa el conflicto? Se materializa a través de medidas de acción directa. La huelga, el paro, el piquete, el trabajo de reglamento, el sabotaje, listas negras, lockout, etcétera, etcétera. El conflicto se exterioriza o se materializa a través de medidas de acción directa. Y estas medidas de acción directa, ¿qué tienen por objeto? Lograr que hagamos, que nos sentemos a hablar, nos sentemos a negociar, nos sentemos a tratar de solucionar este conflicto del trabajo. ¿Alguna duda? ¿Sigo? Parece que estoy solo, no me dice nada. Marco legal. Dentro del... A mí como lo hago en todos los temas que doy, me gusta marcarle un poco cuáles son las normas que rigen cada institución. En el caso del conflicto colectivo, tenemos el artículo, en la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, que establece el derecho a la huelga. En la Argentina, ya vamos a ver enseguida, al finalizar la clase, el derecho de huelga, es la única norma que establece, y después la ley que rige los servicios públicos esenciales, pero en la Argentina no se ha podido reglamentar el derecho a huelga, en gran parte por la presión sindical. A los sindicatos no quieren que se reglamente el derecho de huelga, porque entienden que si se reglamenta, se lo va a limitar, ¿sí? Pero yo creo que es necesario reglamentar este derecho, porque en el fondo, cuando se plantea una huelga, hay soluciones que se van buscando en la práctica y en la costumbre, en los usos y costumbres. Acá pasa esto, aquí. Ya vamos a ver enseguida cuáles son los límites, cuáles son las consecuencias, pero todo esto es producto de la práctica, ¿sí? Pero lo ideal sería que la huelga sea reglamentada y estableciéndose cuáles van a ser las condiciones para ejercitar la ley, la huelga, qué pasa con los salarios, qué pasa con los servicios públicos esenciales, qué pasa si no se cumple, si la huelga genera algún tipo de daño, etcétera, etcétera. Pero bueno, no está reglamentado. ¿Alguien preguntaba algo? ¿No? Bueno. Y la ley del Pacto Federal de Empleo, que es una ley que realmente va muchísimas cuestiones relacionadas con el derecho del trabajo y sobre todo esta cuestión que yo les mencionaba hace rato, que encomienda a las direcciones provinciales del trabajo de cada provincia a generar los procedimientos de solución.
¿Sí? Dentro de la, perdón, ahora vamos a la huelga. Artículo 14 de la Constitución Internacional que garantiza el derecho a la huelga. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Históricamente, a ver, históricamente en principio se la reprimió, es decir, no era un derecho, luego pasó a ser tolerada y luego a la protección, como cualquier otro derecho, ¿no? ¿Sí? Pero en principio no estaba permitida, se empezó a tolerar y hoy se la protege. La mayor protección que tiene el derecho a huelga en la Argentina es que está consagrada en la Constitución Nacional. No hay una reglamentación, como les digo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la huelga? La huelga primero es un derecho constitucional. ¿Quién puede llamar a la huelga? El sindicato con personería gremial. ¿Y en qué consiste este derecho de huelga? En que yo no voy a trabajar la abstención colectiva y concertada. Abstención es porque no trabajo. Colectiva es porque de la gran masa de trabajadores agrupados a través de una asociación sindical de trabajadores. Y concertada es porque hay un acuerdo. Es temporal, no va a ser permanente. ¿Y qué quiere hacer? Presionar al empleador con el propósito de lograr que cumpla determinadas obligaciones, lograr que se siente en una mesa para negociar colectivamente un convenio colectivo, que lo van a ver ustedes el viernes, o muchas veces procurar la sanción de una determinada norma o ley nacional, etcétera, etcétera. Entonces, es la abstención, no se presta tarea colectiva de todo el sindicato, de todo el sector de trabajadores, concertada porque hay un acuerdo y que lo que quiere es ejercer presión. No se trabaja y al no trabajarse no se produce. Y al no producirse el empleador no tiene ingresos. Entonces el empleador ¿qué va a procurar? Sentarse a negociar para tratar de solucionar esto, empezar a producir y tener ingresos. ¿Me explico? Los caracteres: abstención de trabajar, colectiva y concertada. Acuérdense que siempre es promovida por un sindicato con personería gremial. El único caso en donde lo puede hacer una asociación simplemente inscripta es cuando en el sector de actividad, arte, oficio, profesión, no hay una asociación sindical con personería gremial. El fundamento es una causa laboral. Yo les acabo de decir que no pueden haber huelgas con fundamentos extraños a las condiciones de trabajo y empleo, extraños al derecho del trabajo. Tiene que ser relacionado con reclamos que hacen al trabajador. Y tiene que ser, como todo derecho, ejercido razonablemente. Acuérdense que la ley castiga el ejercicio abusivo de los derechos. Todo ejercicio, todo derecho tiene que ser ejercido razonablemente. ¿Cuáles son los efectos normales? No se devengan salarios, ¿sí? Y se suspende la actividad productiva. ¿Cuándo una huelga puede ser declarada ilegal? Yo les dije hace rato que la huelga, el derecho a huelga no está reglamentado. Solamente la Constitución Nacional establece el derecho a la huelga y la ley de los servicios públicos. Pero no hay otra reglamentación que diga cuándo una huelga es ilegal. Primero, cuando no se agotaron los procedimientos de conciliación. Y acá vuelvo. Yo les mencionaba acá la ley de conciliación obligatoria. La ley 14.186 establece el procedimiento de conciliación obligatoria y arbitraje. Ante una huelga, ante un conflicto colectivo del trabajo, la ley impone que previo a la adopción de medidas de acción directa, como puede ser la huelga, lo primero que tienen que hacer es sentarse a negociar, sentarse a una conciliación obligatoria. ¿Me explico? No se puede llamar a la huelga o a cualquier otra medida de acción directa ante un conflicto colectivo de trabajo si antes yo no me siento a negociar.
¿Sí? Y la ley establece el procedimiento de conciliación, que es un procedimiento muy parecido a la negociación colectiva que van a ver el viernes. Básicamente se sienta la autoridad administrativa del trabajo, se sienta el sindicato con sus representantes, como vimos hace rato, y se sienta ¿quién más? Los empleadores con sus representantes. Y empiezan a negociar en procura de ¿qué? De solucionar el conflicto colectivo y evitar la medida de acción directa. ¿Sí? Esto es lo que establece la ley. En los hechos, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que se llama a una huelga sin haber agotado la conciliación obligatoria, y luego de iniciar la huelga, en la dirección del trabajo o la autoridad administrativa del trabajo convoca a las partes a la conciliación obligatoria y los obliga a suspender la huelga. Deben tenerse en cuenta que si el sindicato no cumple con esta conciliación obligatoria, o si iniciada la huelga lo llaman a conciliar y no va, se le pueden aplicar multas, que son multas de una importancia económica interesante, ¿sí? Entonces, es muy importante sentarse a negociar, ¿sí? En este procedimiento de negociación pueden hacerse infinito tipo de reuniones, se pueden llamar a peritos, se pueden pedir dictámenes legales, se pueden pedir dictámenes contables, se pueden pedir informes, se pueden hacer pericias, como le decía recién. En procura siempre de ¿qué? De tener toda la información en la mesa, y con la información en la mesa tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio, justo y equitativo para ambas partes. Si la conciliación obligatoria no produce efectos, se elabora un acta y el sindicato podrá ir a la huelga, pero seguimos en lo mismo, ¿sí? Seguimos en lo mismo, entonces se tendrá que, en algún momento, se te podrá llamar de vuelta a conciliación en procura de encontrar una solución definitiva al conflicto. Si no se encuentra una solución definitiva al conflicto, lo que también pueden las partes acordar es la designación de un árbitro, es decir, un tercero, que también va a establecer un procedimiento en el cual va a tratar, a través de ese desarrollo de ese procedimiento, que las partes lleguen a un entendimiento de qué es lo que pasa, de cuál es la causa del conflicto y cómo poder llegar a una justa solución. Y dicta, en vez de una sentencia judicial, dicta lo que se llama un laudo arbitral, ¿sí? Y este laudo arbitral va a ser obligatorio para ambas partes, porque cuando las partes se someten a un árbitro, firman el compromiso de someterse al procedimiento de arbitraje y se comprometen a respetar lo que decida el árbitro, ¿sí? Entonces, la huelga puede ser declarada ilegal cuando no se agotaron el procedimiento de conciliación. Yo tengo la obligación de conciliar previamente. Cuando no corresponde una causa laboral, si yo llamo a la huelga por una cuestión política, por una cuestión institucional, por una cuestión, por ejemplo, llamo a la huelga por todo este conflicto mapuche en el sur, y llamo una huelga porque los mapuches tienen derecho de esto, yo puedo entender lo que les pasa a los mapuches, pero los mapuches no son una causa laboral. No hay que confundir, y acá no es una cuestión de discriminación o no, pero las causas laborales son laborales, ¿sí? También puede ser declarada ilegal cuando la huelga haya sido adoptada por una asociación sindical sin personalidad gremial, ¿sí? O también puede ser declarada ilegal cuando el ejercicio del derecho de huelga pueda causar toma del establecimiento, es decir, cuando hay una apropiación del establecimiento o acciones de violencia sobre las personas o las cosas, ¿sí? Si la huelga genera violencia sobre las personas o las cosas, también puede ser declarada ilegal. ¿Cuáles son las consecuencias de la declaración de ilegalidad de la huelga? En el plano individual de cada trabajador, es que cada trabajador va a poder sufrir las sanciones que correspondan, las sanciones de disciplina que correspondan de acuerdo a la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo. A su vez, si el trabajador no prestó tareas, no va a recibir el salario. Generalmente en la práctica el derecho de huelga, si bien, como yo les decía hace rato, no genera salario, no genera pago de salario, si la huelga tiene una justa causa, generalmente cuando se llega al acuerdo que soluciona el conflicto colectivo del trabajo, se prevé que los sueldos caídos durante los días que no se han trabajado se van a pagar. Ahora, si la huelga es declarada ilegal, los sueldos no se van a pagar,
¿sí? A su vez, desde el punto de vista individual, si los trabajadores causan daños a las personas o las cosas, pueden ser sujetos de acciones penales en su contra, porque se ha cometido algún delito de daño, delito de lesiones, etcétera, etcétera. Y del plano colectivo, también, es decir, los sindicatos, si no cumplen con todas las obligaciones y cargas que tienen para la declaración y el llamado a la huelga y la solución del conflicto colectivo, también pueden ser objeto de sanciones, como puede ser la multa hasta que se le saque la personalidad gremial. ¿Sí? La ley 25.877 es una de las pocas leyes que establece alguna norma de reglamentación de este derecho de huelga. Y sobre todo en el capítulo 3, en el artículo 24, establece que el derecho de huelga cuando se afecten servicios esenciales. Y cuando se afecten servicios esenciales, lo que dice la ley es que se debe garantizar los servicios mínimos para evitar la interrupción. ¿Sí? ¿Y cuáles son los servicios esenciales? Hace una enumeración, señala los servicios sanitarios, es decir, los de agua, los servicios hospitalarios, producción de agua potable, energía eléctrica y gas. Entonces, la distribución de servicios públicos de agua, energía y gas, tráfico aéreo y los servicios hospitalarios son servicios esenciales. No hay otro servicio esencial. La misma ley establece que una comisión, a través de un procedimiento, con el mismo procedimiento de conciliación que yo les describía recién, puede incorporar otros servicios como esenciales. ¿Y cuáles son los criterios para incorporar otros servicios como esenciales? Servicios cuya paralización pudiera afectar la vida, seguridad o salud de toda parte de la población, o que se trata de un servicio público de importancia trascendental. Me explico entonces, la ley establece que cuando se trata de un servicio público esencial, se debe garantizar la prestación mínima de modo que se evite su interrupción. ¿Y cuáles son los servicios de hospitales? La distribución de agua, luz y gas y el tráfico aéreo. Si queremos incorporar otro servicio como esencial, tenemos que iniciar un procedimiento que es similar de la conciliación y tengo que basarme en alguno de estos dos criterios. Uno, que la inactividad de un determinado servicio puede afectar la vida, la seguridad o la salud de toda parte de la población, o que se trate de un servicio de importancia tal que garantice esto. ¿Sí? De acuerdo a criterios que organiza utiliza la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, a partir de ahí hay miles de discusiones. Acá en Jujuy y en el país se discutió muchas veces el tema de cuando hubieron huelgas por cuestiones docentes, si la educación no era un servicio público esencial. Desde mi punto de vista, sí, y debió ser incluida en la ley. Se tiene que garantizar la educación a todos los trabajadores, a toda la población. Otra cuestión, el tráfico aéreo. ¿Y por qué no el tráfico de colectivo? Bueno, en Argentina ya casi no hay trenes, pero el tráfico de colectivos. El tráfico de colectivos tampoco está. Sí, el tráfico aéreo, pero no el colectivos. Son, desde mi punto de vista, incoherencias de la ley. ¿Sí? Pero bueno, tienen que saber que cuando se trate de servicios públicos esenciales, ya saben cuál es, se tiene que garantizar la prestación mínima del servicio de modo que no haya interrupción. ¿Sí? Y se pueden incorporar otros a través de este procedimiento. Bueno, con esto yo termino con conflictos individuales y colectivos del trabajo y los mecanismos de solución. ¿Hay alguna duda que tengan? En el aula virtual, en la unidad 8, yo incorporé, están las dos filminas, los dos PowerPoint para que ustedes los utilicen. Y bueno, estoy abierto a por si tienen alguna duda, la pueden plantear ahora o cuando quieran. Dejo de grabar, así pueden hacer las preguntas tranquilos. Bueno, perfecto. Aguanten un segundito.
Listo, ya no se está grabando, así que el que quiera hacer alguna consulta, ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Quieren que amplíe algún tema? Los PowerPoint, ahí hay un mensaje. Los PowerPoint están en el aula virtual, en la unidad 8. Está el título Conflictos individuales y colectivos del trabajo, profesor Biancheri, ahí están los dos PowerPoint. ¿Sí? Si tienen alguna duda con los PowerPoint, me avisan. ¿Ninguna duda? parece que no. Bueno, No, profe. entonces damos Por el por momento terminado. no, profe. ¿Qué? Por el momento no tengo ninguna duda. Bueno, entonces que tengan buenas noches. Profe, disculpe, Sí. yo tengo una duda. O sea, Sí. ¿sería lo que vimos de estatuto y lo que estamos viendo ahora entraría como un último parcial o esto directamente nos están explicando como para cuando rindamos un final? No, los parciales que quedan son dos parciales que estamos viendo cómo los hacemos. Van a ser de derecho colectivo y de derecho de la seguridad social, ¿sí? Estatutos no va a entrar. Como decía la profesora Cecilia, la otra clase, estatutos no va a entrar en el parcial, ¿sí? El tema de conflictos sí puede entrar en el parcial, ¿sí? De la unidad 8. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, buenas noches y nos vemos la próxima. Perfecto, buenas noches. Chao, muchas gracias, Guillermo, No, por por la favor, hasta asistencia. luego. Descansen, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego, profe. Chao, hasta luego.